Buenas noches, de verdad que me goza mucho estar delante de ustedes por la gracia de Dios y por la generosidad de sus pastores. Quienes no pudieron venir anoche, sí queda grabado los temas, ¿cierto? Está grabado para que usted pueda recibir la parte, porque esta es la segunda parte. Y entonces para que no, como pasa así en las películas, ¿no? Esta segunda, entonces para que usted pueda tener todo el tema. Hemos tratado acerca del corazón del adorador, el adorador conforme al corazón de Dios, el tema del corazón del adorador. Creo que es básico para cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. La adoración es un estilo de vida, no es solo algo que se hace un ratico los domingos o los miércoles. La adoración es una forma de vivir, es el estilo de vivir que Dios pensó que debíamos cada uno de nosotros experimentar. Diga, voy a adorar al Señor 24/7. ¿Sabe qué es 24/7? Eso significa sin cesar, sin cesar. Todo lo que respira, alabe al Señor. Usted sabe que cada una de sus células respira, cada una. Mirando la anatomía de las células de cada uno de nuestros cuerpos, cada célula respira por sí sola. Luego hemos de alabar y adorar al Señor con todas las células de nuestro cuerpo, con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra alma, en donde estemos, donde vayamos. Ahí hemos de adorar a Dios con nuestro trabajo también, con nuestra forma de vivir como padres, como esposos. Hemos de adorar al Señor. La Biblia dice en el Salmo 118, voces de júbilo y de salvación resuenan en las tiendas de los justos. Y el Señor inclina su oído para oír lo que resuena en la tienda de los justos González. ¡Ay! Lo que está resonando allá no es alabanza ni adoración. Y el Señor inclina su oído para oír lo que resuena en la tienda de los Sánchez. Voces de júbilo y de salvación. En todas partes, donde quiera que estemos, vivimos para la alabanza de la gloria de su gracia. Existimos para traer al corazón de Dios complacencia con nuestra vida, con nuestro estar, con nuestro comportarnos, nuestro andar, nuestro reposo, nuestro hablar, nuestro callar. En todo, usted debe saber que usted es un instrumento de adoración para Dios. Fue creado su vida y fue redimida. Eso hablamos el sábado, la primera ocasión que tuvimos para compartir con la palabra. Y en esta noche yo quería que abriéramos la escritura en Romanos, capítulo 15. Romanos 15. Veamos el versículo 4. Romanos 15:4. Porque hemos estado haciendo un viaje por las jornadas de la vida de David. Pero la Biblia dice aquí en el Nuevo Testamento esto bien maravilloso, porque las cosas que se escribieron antes, entre ellas la vida de David, este estudio que hemos hecho, que vamos a completar esta noche, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Las Escrituras, cuando meditamos, cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y vemos los procesos de Dios con los hombres y las mujeres de Dios, encontramos consolación, encontramos paciencia por medio de la palabra del Señor. Así que por eso es que estamos meditando, estudiando en estas dos noches el hombre que dice el Señor en Hechos 13:22. Empezamos así anoche. He hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Entonces estamos mirando que el adorador, mirando todas estas características de un adorador conforme al corazón de Dios, que debemos ser todos y cada uno de nosotros.
Y decíamos que lo más importante para Dios es cómo nosotros respondemos frente a las personas y a las circunstancias que Dios usa para transformar nuestra vida, para construir a Cristo dentro de nosotros, para formar al Señor dentro de nosotros. Estamos en un proceso de santificación. Comienza nuestra vida cristiana cuando recibimos al Señor, nacemos de nuevo y luego comienza un proceso de santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Debiera haber en toda iglesia un letrero que dice, santos en construcción, transite con cuidado. En todo debiera haber así, ¿no? Porque eso es la realidad. Comenzamos nuestra vida cristiana y todo nuestro caminar es de madurez, de santificación. Todo este caminar. Hasta que todos consigamos el parecido del patrón original que es el Señor Jesús. A la semejanza de Él debemos ser todos transformados, es lo que dice la Escritura en Romanos también. Entonces, cómo respondemos es muy importante. Y decíamos anoche que Jesús nos dijo que aprendiéramos de Él a ser como mansos y humildes de corazón. Estamos hablando del adorador conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Jesús, que es el corazón de Dios, es corazón manso y humilde. Y bueno, ¿cuántos cantamos? Señor, yo quiero ser como tú. ¿Cuántos lo cantamos? ¿Cuántas canciones hay de las que sinceramente le decimos, Señor, hazme como tú? ¿Cuántos hemos cantado eso? Y el Señor lo toma en serio. Y entonces tiene diseñado, tiene un plan, ¿cierto? Así como para la iglesia hay un plan de Dios, para cada uno de nosotros también hay un plan de Dios. Y entonces permite que haya personas difíciles para que tú seas como Él. Porque le pediste, Señor, hazme como tú. Y fuiste sincero en pedirle, Señor, hazme como tú. Y se lo cantamos con todas nuestras fuerzas. Y a la salida, en la casa, en la calle, te encuentras personas y circunstancias que te van a ayudar a cumplir tu deseo de ser como Él. Y entonces, si alguno te da en una mejilla, ¿quieres ser como quién? Como el hombre increíble que se transforma para responder ojo por ojo, diente por diente. O dirás, oh Señor, gracias por esta oportunidad de ser como tú. Pues así estábamos cantando, ¿no? Oh, sabes, en el reino de los cielos, Salmo 45, en el reino de los cielos, en el mundo espiritual, se escribe con la lengua. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Por eso debe ser muy sabio con lo que usted dice, con lo que usted se compromete. Porque en la notaría celestial se escribe, usted está escribiendo con su boca, con su lengua. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, dice el Salmo 45. Entonces se está llevando registro de lo que usted habla, que usted está comprometiendo en lo que estamos cantando. Y somos honestos al cantar. Llegan los momentos entonces en los que hay que pasar más allá de solo el canto a la vida, porque esta es una vida. Ahora, ¿qué pasaba con David en todas sus pruebas? En todo este recorrido que hemos hablado anoche. Mientras todo esto pasaba, David venía al Señor. Decíamos eso también anoche. Algunas cosas las dijimos anoche, las vamos a recordar para beneficio de los que no pudieron estar. El Salmo 55, 22. Dice el Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. David venía con todas las aflicciones que le causaba el rey Saúl, la figura de autoridad. Les decíamos anoche,
sus relaciones con la figura de autoridad que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, desde la casa, desde niños, hasta que partamos, va a haber figuras de autoridad con las que nos vamos a relacionar, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en la calle, el policía, la gente, por todas partes hay autoridad. ¿Y la Biblia qué dice? Que toda autoridad ha sido ¿qué? Establecida por Dios. Luego que el que resiste la autoridad, ¿a quién está resistiendo? A Dios, porque Él es el que ha establecido la autoridad. Ahora, no todas las autoridades hacen las cosas correctas. Por eso David venía al que es autoridad sobre toda autoridad. Venía a Dios y echaba sus cargas, sus penas, sus angustias, sus necesidades. Él se descargaba en Dios. Un principio para un corazón conforme, un adorador conforme al corazón de Dios. No se deja cargar. Ayer hablábamos de que nos dejamos herir y que debemos ser hábiles ¿para qué? Para esquivar, para evadir las lanzas que pueden venir con palabras, con actitudes, con miradas. ¿Verdad? Que debemos ser hábiles para no dejarnos herir. Y lo otro, no dejarnos cargar. Si dejamos cargar nuestros corazones contra alguien, ya nuestra adoración a Dios va a salir contaminada, ya no va a ser olor fragante delante de Dios. Entonces descargaba David todas sus penas y dolores en el Señor. Él es suficiente para todas sus cargas. Él es suficiente. Ninguna otra persona podrá llevar tus cargas. A veces pues nos apoyamos en los hermanos, pero hay cosas que nadie más podrá ayudarnos. Nadie más. Y no es porque no quieran, porque no pueden. Pero el Señor es suficiente para cada uno de nosotros, para venir y echar sobre Él. También Pedro dijo, echando sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, ¿qué más hacía David en todas esas circunstancias difíciles que estaba Dios usando para formar un corazón conforme al de Él? David se examinaba a sí mismo. Él se examinaba a sí mismo. Miremos lo que dice el Salmo 19, por favor. Salmo 19, del versículo 12 al 14. Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué decía David? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabe? Muchas veces lo que más te molesta de alguien es lo que tú eres. Uy, pero sí que habla esa persona, sí que habla. ¿Por qué te molesta? Porque no me deja hablar. Son cosas que me son ocultas. Y entonces el Señor pone personas espejos. Y lo que más me moleste, lo que más me fastidie de alguien, lo primero que debes hacer es, Señor, muéstrame lo que yo no veo. Líbrame de lo que me es oculto. Aún cuando uno va al optómetra para los lentes y todo, médicamente, fisiológicamente se sabe que uno tiene como puntos ciegos, ¿cierto? Puntos donde se le pierde el dedo. Si usted hace el ejercicio, en un momento se extravió el dedo. Cuando el médico, el optómetra, oftalmólogo. Pues también nosotros tenemos puntos ciegos. Y muchas veces solamente estamos mirando el responsable allá, como hablábamos ayer, por fuera, todos son culpables de mi situación, menos yo, todos son culpables. David está diciendo, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de los que me son ocultos. Yo compré un libro por el título, me encantó el título, por solo el título. El título decía, las mujeres siempre tienen la razón. Bueno, hermanas, alégrense, por favor. Celebren, aplaudan.
No, yo fui malvado por haber dicho esto. Porque no solamente esa era la mitad del título. Las mujeres siempre tienen la razón y los hombres nunca se equivocan. Por ese título compré ese libro. Me pareció extraordinario para pensar que las mujeres siempre tienen la razón, pero nosotros nunca nos equivocamos. ¿Usted se puede imaginar cómo vive una pareja así? ¿Ah? En perfecta contienda. ¿Sí? Que yo siempre tengo la razón. Y el otro, yo nunca me equivoco. ¿Sabe que las dos palabras que más generan contienda en las familias es el siempre y el nunca? Es interesante. Cuando uno está enojado y cuando uno está así, casi siempre saca el siempre o el nunca. Eso es de lo que más ofende, lo que más hiere. Porque honestamente no es siempre, ni es nunca. Pero cuando uno está así, enojado y todo lo demás, no se da cuenta de que ha habido las excepciones. Mire, David termina diciendo, preserva también a tus siervos de las ¿qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Son gratos nuestros dichos, pero también debe ser gratos ¿qué? Nuestros secretos. Lo que nadie más ve sino solo Él conoce. Hablábamos algo de esto ayer. En los íntegros es lo que citaba ahora el pastor Aurelio, el Salmo 33:1, en los íntegros es hermosa la alabanza. Está bien por la dedicación de los músicos, de los instrumentistas, de las voces, está bien por ser excelentes, afinados, cada vez hacer las cosas mejor, pero de fondo, la integridad, de fondo, la santidad, la pureza. Dice, gratos los dichos y la meditación, es decir, de una sola pieza. Ser íntegro es ser de una sola pieza. Ser el mismo aquí, ser el mismo allá, ser el mismo en todas partes. Por nada cambiar los estándares y los valores del reino de Dios. Ahora, entonces esto hacía que David no estuviera tanto mirando a Saúl, sino que se estuviera mirando a él mismo. ¿Qué debo cambiar? ¿En qué debo aprovechar todas estas circunstancias difíciles para ser transformado, para ser diferente? Entonces se miraba más a él. A veces cuando estamos solo mirando a los demás y no nos miramos a nosotros, caemos muy fácil en el juicio, en la crítica, en la queja, en la murmuración contra los demás. Buscaba al Señor y lo adoraba componiendo los salmos. Mire, muchos títulos de los salmos, y quiero comenzar con el Salmo 59. Muchos títulos, a veces quizá no los leemos pero allí está registrado que fueron en esos momentos de tribulación, de persecución, de asedio, que David compuso los salmos. Al músico principal, dice ahí, no sé si todos tienen una versión donde aparece un título y un comentario antes de leer los versículos. Al músico principal, ¿sí? Sobre, no destruyas, Mictán de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa. ¿Para qué? Para matarlo. Y así a lo largo de muchos salmos hay estas anotaciones, que esos salmos surgieron en medio de las crisis, en medio de la persecución, cuando querían matarlo, dice allí. David estaba recibiendo por el Espíritu Santo estas palabras que nos
bendicen a nosotros hoy en día, fueron producto de ¿qué? Producto de la noche oscura, producto de la tribulación y de la angustia. Allí surgieron cánticos de alabanza, de adoración a Dios, que nos dan esperanza también a nosotros, que nos ayudan, como decíamos ahora, a recibir consuelo y paciencia por las Escrituras. Usted puede mirar que hay muchos salmos que están allí escritos en esos momentos. Bueno, también en los momentos de bendición, de victoria, también de gozo, pero quería darles a conocer en esta idea de pensamiento que surgieron muchos de estos cánticos en medio de la adversidad, porque él adoraba a Dios. Y les comenté el sábado, la adoración está mucho más ligada con los momentos de dolor, de sufrimiento. La adoración está mucho más inmersa en esa situación. La alabanza es mucho más de la celebración de gozo, de alegría, ¿verdad? Para celebrar las victorias, los triunfos del Señor, las bendiciones, las recompensas, las promesas cumplidas. Allí está el ámbito de la alabanza. La adoración tiene que ver más con quebrantamiento delante de Dios, con humillación, con reconocer y aceptar. Señor, por encima de Saúl que pusiste como autoridad sobre mi vida, estás tú. Y Dios en su sabiduría permite lo que puede prevenir con su poder, porque esa es su soberanía, porque de todo tiene control Él. Dios permite en su sabiduría lo que pudiera prevenir con su poder, porque esa es su soberanía, pues todo tiene el control, de todo tiene el control. Nada nos sucede a nosotros por casualidad o porque el diablo se sale con la suya, a menos que nosotros le demos lugar al diablo en nuestra desobediencia, rebeldía y todo lo demás. Pero mientras caminamos fieles, sinceros con Dios, todo Dios lo va a usar para cumplir su propósito en nuestra vida. Y como sabemos todos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, aún las negativas, aún las difíciles, todas nos ayudan a bien. Y ese principio, ¿por qué adoraba David a Dios? Aún en medio de las pruebas y el dolor. Porque hay un principio transformador en la adoración. Te vuelves como aquello que adoras. Te vuelves. Tiene el poder de transformarte. Dice segunda carta a los Corintios 3:18. Hay un principio transformador en la adoración. Te conviertes, te haces semejante a aquello que adoras. Sea lo que sea. Y 2 Corintios 3:18 dice, nosotros por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todos podemos ser transformados. Pero, ¿dónde está el poder de transformación? Cuando miramos a cara descubierta. ¿Sabe? Eso nos habla de integridad. Cuando no tapamos nuestra cara, cuando no ponemos caretas, cuando venimos tal y como somos delante de Dios. A Dios no lo asombra nuestras fallas, nuestros pecados. A Dios no lo espanta. ¿Sabe a él qué lo entristece? La falta de sinceridad, la hipocresía. Pero cada hombre y mujer que vino delante del Señor para decir, Señor, pequé contra ti, te desobedecí, perdóname. Señor lo restaura, Señor lo levanta, porque Él ama la verdad en lo íntimo. Vamos a hablar ahorita del Salmo 51 ya al final. Pero cuando venimos con la cara descubierta, tal como somos, con sinceridad, y lo contemplamos a Él, dijo David conoció el principio transformador de la adoración, de la contemplación. En el Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado del Señor y esta buscaré,
que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su casa. Él sabía el poder que había de ser transformado y ser conforme al corazón de Dios cuando contemplaba en adoración, en éxtasis, en recogimiento, muchas veces en silencio. No todo el tiempo hay que cantar todo el tiempo. Hay momentos de quietud en su presencia, de estar quietos, como extasiados, como contemplando. Hay una canción, creo que Danilo la canta, Danilo Montero, ¿no? Se acaban las palabras. En una profunda adoración, en una intimidad estrecha, las palabras no alcanzan, se acaban. No podemos seguir repitiendo como muletillas y muletillas cosas. Los enamorados se quedan mirándose. Es más, el Señor en el Salmo 32 dice, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ah? Sobre ti fijaré mis ojos, mirándonos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, en su palabra, que es el espejo, en su palabra mirando su gloria, en la persona del Señor Jesús, mirando, somos transformados de gloria en gloria. Pero eso requiere quedarnos, esperar, tener el tiempo para esperar que el Señor nos pueda transformar de gloria en gloria. Es una carrera, rápido, ya hágalo. Tomar ese tiempo, esa quietud en su presencia es muy, muy clave. Y esto fue lo que experimentó David. Ya hablamos del perdón. ¿Qué más hacía David en toda esta circunstancia? Perdonaba. Hay en primer libro de Samuel 24, del 3 al 22 y el 26, son porciones muy extensas, pero también en dos ocasiones, ustedes han leído quizá estos pasajes de la Biblia, pero en dos ocasiones David tuvo a Saúl durmiendo, la lanza, famosa lanza, estaba ahí a la cabecera de Saúl. Y más de un amigo, más de uno de los que caminaba con David, pone la voz de profeta para decir, este es el día en que el Señor te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Dale un solo golpe y ya, dejemos de estar escondiéndonos como gatos, como liebres, como ya terminemos este asunto. Más de uno de sus amigos le profetizó. Aquí te lo ha puesto el Señor. Acaba de una vez con esto y terminemos ya esta. Ellos se escondían como conejos, realmente en una cueva, en la otra, así era la situación. ¿Sabes por qué no hirió? ¿Por qué no mató David 2 veces que tuvo a Saúl con esa lanza? Porque esa lanza no lo había herido a él. Porque esa lanza no lo hirió a él. Entonces no la usó contra él. Ahora, cuando Dios dice, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. David sabía que ya había sido ungido como rey, pero él no iba a usar entonces sus propias manos para imponerse como rey en Israel. Él iba a esperar que si Dios, eso fue lo que le respondió a su amigo, ¿cómo voy yo a tocar al ungido del Señor? Si Dios lo puso, llegará el día en que Dios lo quite. Pero líbreme el Señor de poner mi mano contra quien Él ha establecido como autoridad sobre mi vida. Ese es un adorador conforme al corazón de Dios, que respeta la soberanía de Dios. Hasta que Dios no lo remueva, hasta que Dios no lo quite, yo no voy a ser el instrumento para... Gracias. No, pero tranquilo. Es decir, no solamente debemos hacer las cosas de Dios, sino que debemos hacerlas a la manera de Dios. Diga, las cosas son a la manera de Dios.
Para que sean agradables a Él, las cosas deben ser a la manera de Dios. Quiere decir, el fin no justifica los medios. Debe el fin ser santo, como los medios también para llegar ahí deben ser santos. Sí, Dios nos quiere prosperar, pero no de cualquier manera. Nos quiere prosperar a su manera. Frank Sinatra tiene una canción, creo, muy famosa, es A mi manera. Y más de un cristiano, más de un creyente la vive cantando en su vida. Es que esta vida es a mi manera. No, debe ser a la manera de Dios. Por eso David no tomó venganza por su mano, lo había perdonado de todo su corazón. Sus cargas se las había echado a Dios. Pero algo más. David tuvo a quien contarle sus cargas. David tuvo un mentor, y eso quería yo que lo pudiéramos leer en primer libro de Samuel 19:18. Primer libro de Samuel 19:18. Ahí dice, huyó pues David y escapó y vino ¿a quién? A Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Dios ha puesto mentores, personas correctas en autoridad espiritual para poder decirle también y contarle las cosas que nos están pasando. Nosotros trabajamos allá en Barranquilla, trabajamos porque a veces las personas piensan que hay murmuración si se habla. Nosotros decimos, el chisme y la murmuración se da cuando se habla con la persona incorrecta acerca de una situación cualquiera. Cuando se habla a la persona incorrecta y con la actitud incorrecta, cualquier persona que no tiene nada que ver con la situación y que además no puede hacer nada al respecto, allí se genera la murmuración, el chisme que contamina las iglesias. David no le habló a ninguno de sus hombres, a ninguno de ellos. David vino para contarle a quién, a Samuel, que era el profeta, el hombre que ungió al uno y al otro, es decir, a una autoridad correcta, vino y también le contó de su situación, de lo que le estaba pasando. Creo que Samuel le daría los consejos correspondientes, le daría las recomendaciones adecuadas, pudo ser ayudado también. A veces cuando nos preguntan, ¿qué debemos hacer? Todos tenemos autoridad sobre autoridad, porque somos autoridades delegadas por Dios en la palabra. Y lo último que yo quisiera ver aquí en esta parte, está en el segundo libro, capítulo 1. Es cuando muere Saúl. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a mirar versículo 11. El que lo persiguió, el que le tenía celos y envidia, llega el momento en que muere Saúl en una batalla. ¿Qué pensaría David? ¡Wow! Al fin, ahora sí voy a ser el rey, ya era tiempo, ya era suficiente todo lo que me ha tocado pasar. ¿Qué sucedió cuando David escuchó que había muerto Saúl? Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Es un corazón conforme al corazón de Dios, no se alegra de la caída de su enemigo. Corazón conforme al corazón de Dios, no saca provecho, ni se alegra de la caída de su perseguidor. Pues para él no era realmente su enemigo. Él lo veía como un instrumento que Dios en su soberanía estaba usando para formarlo a él. Para hacer de David
Un hombre conforme al corazón de Dios. Y me llama mucho la atención, tremenda influencia que tuvo David sobre sus hombres, porque estos fueron los que le profetizaron, aquí está, mátalo, ya, y terminemos con esta escondedera, ya, vamos a la buena vida. Estos hombres también lloraron, estos hombres también lamentaron por Saúl. Este es un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo no va a ser hermosa la alabanza en el cielo de alguien que trató todas sus cosas con Dios y con quien Dios había puesto como figura de autoridad también para ayudarle, como un mentor que fue Samuel? Muy bien, vamos en este último tramo. Otras características, ya David está en el trono, ya David ha entrado al servicio. La primera parte fue del llamado al proceso de entrenamiento, de formación. Ahora ya está David en el servicio. Y David tuvo varias características que las mantuvo la mayor parte de su tiempo. Él siempre consultó a Dios. Siempre consultó a Dios. Siempre puso a Dios delante de él. Eso lo dice el Salmo 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y hay una serie de versículos que, pues, por el tiempo no vamos a poderlos leer. Pero les cuento que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 8 veces en el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel que dice David consultó al Señor y el Señor le dio la victoria por donde quiera que fue. Siempre buscó a Dios. No tomó ninguna decisión, aún para la guerra. Hay una situación donde vienen los filisteos y consulta a Dios. ¿Qué debo hacer? Voy contra ellos. El Señor dice, rodéalos. Y David los rodea. Y hay una victoria. Al poco tiempo regresan los filisteos. Y David le dice, los vuelvo a rodear. El Señor le dice, no, ve directo contra ellos. Él podía haber dicho, bueno, nos salió bien la primera vez de rodear, pues vamos a rodear otra vez. A veces hacemos cosas porque fueron hechas. Rodeemos la ciudad. A veces en las ciudades, las iglesias, vamos a rodear la ciudad, como Josué rodeó a Jericó. Bueno, el Señor ha dicho eso. Pues se lo dijo a Josué. Bueno, puede revelarlo, puede decirlo, pero no porque allá lo hicieron, hagámoslo también nosotros. Siempre le consultó a Dios. Y cuando le consultó a Dios, Dios le dio la estrategia precisa. Y por eso siempre obtuvo la victoria. Siempre. David no perdió ni una sola pelea, ni una sola batalla, ni una sola. ¿Por qué? Porque he puesto siempre a Jehová delante de mí. Es decir, ¿con quién se encontraban los enemigos? ¿Con quién? Con Dios. Pero si somos francos y honestos, más de una de nuestras crisis nos las hemos buscado. No toda prueba en la que estamos es que Dios la diseñó para nosotros. No, más de una crisis en la que estamos es porque nosotros nos hemos metido ahí. Bueno, gracias por la misericordia que le dice, Señor, ayúdame, sácame de esta. Pero no todo en lo que padecemos y sufrimos es porque Dios lo ha diseñado así. Sino muchas veces es porque nosotros no lo hemos consultado, no le hemos preguntado, ¿será este negocio? ¿Será esta situación? ¿Será qué decisión tomamos? A veces no le consultamos a Dios. Y vienen las crisis a nuestra vida. Esta es una disciplina y un hábito que necesitamos siempre mantener. Buscar y consultar a Dios antes de dar un paso. Para tener la dirección correcta. Dice, los consagrados a Él, Deuteronomio 33. Los consagrados a Él estaban en su mano. Siguieron en sus pasos. Recibiendo dirección de Él. Eso es lo que dice Deuteronomio 33:3. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a Él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en
tus pasos recibiendo dirección de ti. Eso lo estamos necesitando a diario en nuestra vida, dirección de Dios. David deseó la presencia de Dios, por eso trajo el arca. Para Saúl, el arca de la presencia de Dios no significó nada. Estaba perdida, se la habían robado los filisteos, estaba en otro lugar. David buscó traer el arca de Dios, traer la presencia de Dios a el centro de la nación. Y estableció su tabernáculo, donde la presencia, el arca que representaba la presencia de Dios, estuvo en medio de la nación. Y esta fue una de las principales estrategias de guerra. Miremos Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas 25. Primer libro de Crónicas 25. Tal vez la principal estrategia militar del reino de David fue lo que él estableció en ese tabernáculo. Y un detalle, mucho tiempo enseñé, mucho tiempo estos pasajes, y hace en febrero que estuvimos con Marcos Brunet en Cali, el Señor abrió esto que pasaba yo por alto, a través de él nos compartió esta verdad. Dice el versículo 1 del primer libro de Crónicas 25, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán, de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empieza a describirlos. Lo que Dios nos permitió ver a través de la enseñanza de Marcos Brunet fue, ¿por qué David con los jefes del ejército? ¿Por qué no David con los levitas, David con los sacerdotes, pero David con los jefes del ejército? Porque fue la estrategia militar, espiritual, que estableció David como la principal, crear un ámbito para la presencia de Dios en medio de Israel. Por eso ningún enemigo pudo invadir a Israel. Y donde quiera que fue, David fue vencedor. Y se sabe históricamente que en el reinado de David, Israel tuvo la mayor extensión de territorio, conquistó, y la mayor riqueza por los tributos de todas las naciones que él había conquistado. Porque estableció esta estrategia en el monte Sión, del tabernáculo de la presencia de Dios, lugar donde habitaba el Señor en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahora les hablaba a ustedes del 24:7, y esa otra perla que nos dio el Señor en ese tiempo con Marcos Brunet. Salmo 24:7. Salmo 24:7 habla y dice, alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entrará el Rey de Gloria. Cuando adoramos al Señor, creo que les compartía el sábado, nos convertimos en puertas de acceso para que entre el Rey de Gloria. Adora a Dios, alaba a Dios en todas partes donde vayas, para que sea el Señor teniendo un camino, una puerta de acceso para manifestar su gloria. Y Isaías 40 lo dice, todo monte se ha bajado, todo valle se ha alzado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá. Y la verá en White Plains. Pero se necesita prepararle una avenida al Señor. Que lo que está alto se baje, el orgullo, la vanidad, lo que está deprimido se levante. La fe se levante. Lo que esté torcido de carácter, de comportamiento, se enderece. Lo áspero se allane. Y esto de aspereza, hay una palabra para los hombres, le dice Pedro, que tratemos a nuestra esposa sin aspereza. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no pasan del techo. Cuando tratamos ásperamente a nuestra esposa, en nuestra familia, dice, nuestras oraciones son estorbadas. Estorbadas. Dios quiere invadir la tierra con su gloria. Invadir, y toda carne juntamente la va a ver.
Pero somos nosotros los canales, puertas de acceso, y 24/7 adorar al Señor continuamente abre puertas para que entre el Rey de Gloria. Y eso fue lo que estableció David en ese monte Sión. Un ámbito del cielo en la tierra. ¿Sabe? La adoración conecta el cielo con la tierra. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos hacemos un solo ejército. Mahanaim es una palabra. Mahanaim es una palabra. Mahanaim habla de la reunión de dos campamentos. La reunión de dos campamentos. ¿Cuáles son? Mahanaim es una palabra hebrea, que es la reunión de los dos campamentos. El campamento de los ángeles con el campamento de la iglesia. Y eso se da cuando en espíritu y en verdad adoramos juntos en armonía a nuestro Dios. Se hace un Mahanaim. Ahora, ¿listos? Seguimos. Pero hubo un descuido en la vida personal de David. Y de esto, para ir terminando. Hubo un descuido en la plena hora de la bendición. Hubo un descuido. Vamos a leer un momentico, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Yo les dije, la hora de la bendición, la hora de la victoria es una hora peligrosa. Es una hora de estar muy atentos. Porque estamos muy enfocados antes de la victoria en buscar a Dios, en seguir sus instrucciones. Llega la bendición, llega la victoria, llega y entonces nos relajamos. Como que nos sentimos placenteros. Ya se logró, ya se alcanzó, ya lo hicimos. Y allí es un momento en que nos descuidamos. Y esto le pasó a David. Dice el segundo libro de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eso tenían sus temporadas. Se ponían de acuerdo para pelear. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. David se sentía satisfecho, autoconfianza, autosatisfacción, ungido, usado, extensión de reino, riquezas, gloria. Todos los pueblos subyugados por él. ¿Qué más? ¿Qué más queda por hacer? Que es tiempo de guerra. Vaya, es tiempo de guerra. Vayan ustedes, yo me quedo. Se quedó. Y se quedó adormecido. Sí, porque dice allí, a la hora de la tarde, se levantó de su lecho, estaba más desprogramado que computador nuevo. Y se paseaba por el terrado, por el terrado de la casa real. Y allí, precisamente, vio a una mujer hermosa que se estaba bañando. No cerró la puerta. O si estaba muy alto el terrado, pues la pudo ver así con la puerta cerrada y todo. Pero no tuvo la integridad, no mantuvo la integridad de su corazón. Sino habiendo averiguado quién era la esposa de Urías. Y Urías era uno de sus 30 valientes. Era uno de su guarda personal, Urías.
Cuando se lee la lista de los 30 valientes de David, era uno de ellos. Pero eso pasó, todos esos semáforos en rojo. Es casada, esposa de uno de tus valientes, semáforos en rojo. Pero estaba obnubilado por el poder, obnubilado por la fama, por la grandeza. Wow, qué peligroso es, qué peligroso. Que el Señor nos bendiga con un corazón siempre quebrantado, con un corazón siempre humilde, con un corazón siempre reconocido, que a pesar de toda la bendición, de todo el crecimiento, de todas las promesas de Dios cumplidas, de todas sus palabras hechas realidad, nosotros sigamos dependiendo de Él como al principio, como el primer día, con el primer amor, que nunca se llene nuestro corazón de autosatisfacción, de autocomplacencia, porque estaremos listos a caer al abismo. Y eso fue precisamente lo que le pasó a David. Un hombre conforme al corazón de Dios se puede equivocar. Se puede, como dice la Escritura, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y eso sucedió. Y nos ha quedado como enseñanza a nosotros. No para decir, como cayó David, yo también. Bueno, sí cayó David. Pues yo, ¿por qué no? No, nos ha quedado como ejemplo. Mira, hay ejemplos, modelos y antimodelos. Todo lo que hemos hablado hasta aquí, David es un modelo. Pero en este tramo, David no es un modelo, es un antimodelo. Y aprendemos por qué cayó David. Porque no discernió el tiempo. Que el tiempo no era de quedarse. El tiempo era de salir a la guerra, de estar en el frente de batalla, de llevar el nombre del Señor y extenderlo a más territorio. Porque de eso se trataba, de llevar el nombre del Señor y que fuera conocido por muchos más. La fama, además de adormecer, desvía la visión e insensibiliza el corazón. Cuando la pasión por Dios se apaga, las pasiones de la carne se despiertan. Cuando la pasión por Dios se apaga, las pasiones de nuestra carne reviven. Hay un peligro, debemos cuidarnos y volver al Señor. Ahora, el testimonio de Urías, usted conoce la historia de Urías, pero no vamos a entrar en eso, sino vamos a ir al capítulo 12. ¿Qué sucede? Dios le envía al profeta Natán. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por los verdaderos amigos. David libró su vida por un profeta que se le paró y no le tuvo temor y le dijo la verdad. ¿Sabe? Salomón no tuvo un profeta que le hablara. Es más, la costumbre de los reyes era tumbarle la cabeza a los profetas que no les decían cosas bonitas. Los profetas que les hablaban la verdad, ese era el deporte de los reyes, tumbar cabeza de profetas. Pero ahí, gracias a Dios, que hubo un Natán. Y gracias a Dios por los verdaderos amigos. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece, dice un proverbio. Y todos necesitamos a alguien que nos ame de verdad, de tal manera que esté dispuesto a decirnos la verdad. Dispuestos a decirnos la verdad. Ahora, cuando le dice el profeta, tú eres ese hombre que has cometido esta maldad, David inmediatamente reconoce. David reconoce su pecado, se arrepiente. Y de ahí es donde nace el Salmo 51. Y vamos a mirar allí. Algo tratamos ayer. Ayer vimos esto, pero para quienes no pudieron estar. El Salmo 51 es la oración de arrepentimiento de David. Y quiero decir que ese salmo lo cantaban en las reuniones, por si acaso. Y ahí estaba David. Y de vez en cuando el director de alabanzas, hoy cantemos el 51. Y ahí estaba David. También cantaban el 34 y otros que eran de celebración, de todo. Pero ahí estaban, también cantaban el 51. ¿Y qué dice David? Ahí está el título, al músico principal.
Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, para decirle, tú hiciste esta maldad en Israel. Y empieza David diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, en un verdadero arrepentimiento, llamó las cosas por su nombre. Las llamó rebelión, las llamó maldad, las llamó pecado. No como hoy tratan los psicólogos de decir, es una fragilidad emocional. Es una fisura en el carácter. Es un faltante no llenado. Y sí, y se busca una serie de cosas para diluir la verdad. Pero mira, ahí está diciendo, mis rebeliones. Asume la responsabilidad, de eso hablamos anoche. Él asume, él dice, yo reconozco mis rebeliones. Por aquí por ninguna parte dice, la culpa fue de Betsabé. No, a la hora que le da por bañarse, cuando yo tengo que pasearme, pues, cuando yo tengo que ir por aquí. ¿Por qué no madruga? ¿Por qué no madrugó a bañarse? No, yo reconozco mis rebeliones. No culpó a nadie más, no culpó a otros. Asume la responsabilidad. Reconoce que su pecado es una ofensa directa a ¿quién? A Dios. Contra ti solo he pecado. Pero el verdadero temor de Dios estaba allí en su corazón. Y el versículo que les mencionaba, versículo 6, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hay un matrimonio, nunca lo olvide, hay un matrimonio que es verdad y gracia. Cuando tú le traes la verdad de tu condición a Dios, Él te da la gracia para ser libre de ella, de esa condición. Pero cuando excusamos, cuando justificamos, cuando le damos vueltas a las cosas y no andamos en verdad, no hay gracia de Dios. Es que eso es, ¿cuánta gracia necesitas para cambiar? ¿Cuánta verdad necesitas comprar? Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué? Porque con la verdad viene de encima, ¿cómo se dice aquí? De ñapa, viene de añadidura la gracia. Gracia y verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. La gracia y la verdad. Tú necesitas cambiar ese hábito con el que has luchado y de pronto, y esto me trae a memoria, Charles Swindoll es un tremendo maestro, no sé si todavía vive Charles Swindoll, pero él contaba en uno de sus libros que él tenía el hábito del cigarrillo y se convirtió y siguió con el hábito del cigarrillo. Y le decía, Señor, quítame este hábito, no quiero tener este hábito. Y nada, y dele, pucho por aquí, pucho por allá, más que una chimenea. Y se sentía mal y condenado y todo. Y vuelve y llora y ayuna, Señor, quítame este hábito, no quiero este hábito. Hasta que el Espíritu Santo le dijo, dime la verdad. Dime que te agrada el tabaco. Que te calma los nervios, dime la verdad. Pues Dios ama la verdad. Por fea que parezca, es que si es la verdad, Dios la ama. Porque a veces pensamos que Dios se va a espantar, que el Señor se va Él ama la verdad. ¿Por qué? Porque es la única manera en que Él puede dar la gracia para redimir, para salvar, para libertar al que esté cautivo. Esto ha sido un principio
en nuestra vida. De hecho, dice que conoceré la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque Dios da la gracia al que camina en verdad. Procuró restaurar su comunión con el Señor más que cualquier otra cosa. ¿Sabe? Él vio en Saúl lo que pasó en Saúl. Cómo el espíritu se fue de Saúl. Cómo vino un espíritu de las tinieblas a atormentarlo. Por eso es ahí lo que él declara. Señor, crea en mí, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, en esos momentos de dificultad, podía ver en qué condición había quedado Saúl y aprender una lección que le sirvió cuando él estuvo en esta circunstancia de su caída. Señor, tu presencia más que cualquier cosa, más que el reino, más que la riqueza, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero quedar en manos del enemigo. Nos ha sonado la alarma precisamente para decirles que termina este David. Un hombre conforme al corazón de Dios no es perfecto. Cuando falla, cuando peca, cuando cae, busca a Dios para ser restaurado. No se queda ahí, no se queda postrado. Y entonces viene a decir al final, los sacrificios de Dios son, versículo 17, versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Encontró la necesidad de mantener su corazón, a pesar de la posición, de la fama, a pesar de los logros, a pesar de las victorias. La principal victoria que debemos tener es en nuestro corazón. El mayor enemigo, alguien lo dijo de una manera muy jocosa, si le pudieras dar patadas al responsable de la mayor de tus problemas, al responsable de los mayores problemas tuyos, no te pudieras sentar durante varios días. La mayor victoria y la mayor guerra, ¿verdad?, que se libra es entre la carne y el espíritu. A veces estamos con el diablo agarrados pues, de las orejas y peleando con el diablo aquí y allá. Y a veces vemos al diablo donde no está. Yo no sé si aquí en Colombia hay una sopa de letras, que es de pasta, de las pastas, que se llama sopa de letras. Algunos ven el nombre de Satanás en esa sopa de letras. Sí, a veces vemos al diablo donde no está. Y lo que tenemos que crucificar es nuestra carne, con sus pasiones y su deseo. El mayor enemigo de mi destino en Dios está en mi carne, está en mí mismo. Yo soy el mayor obstáculo. El enemigo fue vencido. El Señor lo exhibió públicamente en la cruz, nos dio autoridad sobre él. Pero nosotros seguimos con la libertad de escoger. Dios no nos hizo robots ni marionetas. Nos dio libre albedrío. Nosotros somos los principales enemigos de nuestro destino y del propósito de Dios en nuestra vida. Por eso, cuando la carne se quiere levantar, hay que llevarla a la cruz. La carne se crucifica, no se educa, ni se pone en meditación. La carne, ¿qué dice la Biblia? Los que son de Cristo, crucifican la carne con sus pasiones y deseos. Se niega a sí mismo. Toma su cruz cada día y le sigue. Al enemigo se reprende, se ata, se echa fuera. Pero tenemos, y eso fue lo que entendió David, tener un corazón contrito y humillado.
un espíritu quebrantado. Lo que llegamos a ser, lo que somos y lo que llegamos a tener, solo es por su gracia. No es más. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Póngase en pie, por favor.